Hola compañeros, hoy bueno, en este video vamos a hablar de un tema diferente, como pueden apreciar ahí en la pantalla, ¿verdad? Esta vez va a ser acerca del tema de intercambiadores de calor. Y pues primero que nada, ¿qué es un intercambiador de calor? Un intercambiador de calor en general, ¿verdad? Son dispositivos o sistemas en los que el calor se transfiere de un fluido circulando a otro. Nosotros sabemos que fluido en circulación y transferencia de calor, estamos hablando de transferencia de calor por convección, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Los fluidos pueden ser líquidos o gases y en algunos intercambiadores de calor pueden circular más de dos fluidos. La aplicación más común y antigua es en la generación de energía, como en los generadores de vapor o en las calderas, en los condensadores de vapor enfriado por agua, entre otros. Y en la mayoría de los hogares, los intercambiadores de calor más comunes pues son el calentador de agua de combustión de gas, que es el que pues, todos conocemos como un boiler, ¿verdad? Todos tenemos uno en casa, un intercambiador de calor. Y el condensador de una unidad central de acondicionamiento de aire. Y aparte, pues todos los automóviles tienen un radiador y un enfriador de aceite, ¿verdad? Entonces, un intercambiador de calor es un mecanismo, es un, es un sistema pues relativamente sencillo, ¿verdad? Donde el principio es muy básico. Nada más hay que hablar de una transferencia de calor recordando los temas de su materia de transferencia de calor, ¿verdad? En términos generales, un intercambiador de calor está conformado por una sustancia caliente y una fría, donde existen tres tipos básicos de intercambiadores de calor. Uno de ellos serían los recuperadores, donde los recuperadores son los en donde los fluidos caliente y frío están separados por una pared y el calor se transfiere por una combinación de convección hacia y desde la pared y conducción a través del muro, que sería como en este ejemplo que tenemos aquí o como en el propio calentador de agua de gas. ¿Sí? Entonces uno de ellos serían los recuperadores. Otro serían los regeneradores, que es en donde los fluidos caliente y fríos ocupan el mismo espacio alternadamente en el núcleo del intercambiador, y en estos el núcleo sirve como un dispositivo de almacenamiento de calor. Este otro son los regeneradores. Son los más básicos. Regeneradores. Y por último, los de contacto directo. En este los fluidos entran en contacto pues de manera directa, ¿verdad? Usualmente con líquidos inmiscibles, o sea que no se pueden mezclar, o entre un sólido y un gas, ¿verdad? Como el simple hecho de calentar una superficie. Entonces el tercero serían los de contacto directo. Eso respecto a los tipos de intercambiadores de calor. Esta es una clasificación muy sencilla. Yo los invito, compañeros, a que se le den una leída al libro de transferencia de calor de Sengel. Ahí viene una descripción un poco más detallada de muchos tipos diferentes, o sea, varían de muchas cosas dependiendo de la dirección del flujo, dependiendo de la cantidad de tubos que tiene. Pero pues, esa es pura teoría, eso lo pueden leer ustedes sin ningún problema, para no perder tanto tiempo en eso. Ah, y ya, ¿no? O también lo pueden leer en el libro de transferencia de calor de Crate, que ya pues les voy a pasar los dos si es que no se los he pasado y si ya los tienen, pues ahí lo ven, ¿verdad? En el de Sengel y en el de Crate, ambos de transferencia de calor. Entonces, si se fijan, la transferencia, el sistema o la configuración más simple para un intercambiador de calor es este de aquí, que consiste, vaya, en un tubo dentro de un tubo que se les llama tubos coaxiales o sistema de doble tubo, ¿sí? En este sistema de doble tubo, si se fijan, presenta las características que decíamos ahorita para uno de la primera clasificación, los recuperadores. Es un fluido caliente y un fluido frío y están separados por una pared. El calor se transfiere por una combinación de convección a partir de la cara interna y el fluido interno, convección a partir de la cara externa y el fluido externo, y conducción a partir de el, el muro que conforma a nuestro sólido, ¿verdad? A nuestro tubo. En donde pues nosotros vamos a tener una temperatura de entrada. Vamos a suponer que H va a ser la caliente, porque pues, el libro utiliza las palabras de inglés, ¿verdad? H de hot.
Entra cierto fluido a una temperatura caliente, entra cierto fluido a una temperatura helada y obviamente como hay uno caliente y hay uno helado, el caliente se va a empezar a enfriar y el frío se va a empezar a calentar. Entonces el frío va a salir a una temperatura mayor que a la que entró y el caliente va a salir a una temperatura menor que a la que entró, en donde a lo largo de todo este sistema yo voy a tener una transferencia de calor, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos este caso simple, ¿verdad? De un intercambiador de calor de tubo concéntrico, si nosotros recordamos nuestros conceptos de transferencia de calor por convección y conducción para un cilindro, que son bastante sencillos, ¿verdad? Si yo miro a mi tubo por aquí, por mi sección transversal, yo diría que mi cilindro, nada más para establecer las características de este cilindro, contaría con un radio interno RI, vamos a anotarlo aquí. Yo tengo un cilindro de radio interno RI, un radio externo RO, que sería pues hasta la parte de acá de afuera, ¿no? Radio externo RO, de una longitud L, se va a tener cierta longitud, ¿verdad? Mi cilindro. Y por dentro fluye un fluido, valga la redundancia, con un coeficiente de transferencia de calor por convección HC1, y por fuera fluye otro fluido, valga la redundancia, con un coeficiente de transferencia de calor por convección HC2, en donde este tubo, ¿verdad? Por ser un sólido, debe tener una conductividad térmica K. Pues si estamos hablando de transferencia de calor, yo podría recordar mi concepto de a partir de la ley de Fourier, que nos decía que la transferencia de calor en un sistema es igual a la variación de temperatura sobre la resistencia total en mi sistema. Vamos a hacernos aquí un poquito más alejado. Muy bien. En donde la resistencia total en este caso va a variar dependiendo del número de transferencias de calor que tengamos o del tipo de transferencia de calor que tengamos. Yo voy a tener una transferencia de calor del fluido caliente que tengo adentro, o el fluido frío, ¿verdad? Puede ser de la manera que sea, ¿verdad? Pero el fluido que tengo adentro con la cara interna, entonces yo tendría que mi resistencia total va a estar conformado por una resistencia 1, que sería aquí en la parte interna, más una resistencia 2, que sería a través del tubo por conducción, y una resistencia 3 por convección también, pero ahora en la cara externa. Entonces, esa sería mi resistencia total. Mi transferencia de calor sería la variación de temperatura sobre mi resistencia 1 más mi resistencia 2 más mi resistencia 3. En donde, ¿cómo se calculan estas resistencias 1, 2 y 3? Hay que retomar los conceptos de transferencia de calor, específicamente de coordenadas cilíndricas. Cuando se ve el tema de coordenadas cilíndricas, vemos que para un tubo, ¿verdad? Para un tubo de radio interno RI y radio externo RO, longitud L y una conductividad térmica K, la resistencia que presenta ese tubo, R del cilindro le vamos a poner, es igual al logaritmo natural de RO sobre RI, o sea, del radio externo entre el radio interno, aquí, entre 2 veces pi por K, que es la conductividad térmica del tubo, por la longitud del tubo L. ¿Sí? Esa sería la resistencia correspondiente al cilindro, que sería mi R2, ¿verdad? Estoy empezando por la del tubo porque es la única que es diferente. Es R del cilindro. Muy bien. Y en donde la resistencia 1 y la resistencia 3 van a ser por convección. Y la resistencia para convección, calcula de una manera muy sencilla, en donde la resistencia es igual a 1 sobre HC por A, donde HC es el coeficiente de transferencia de calor por convección y A representa el área de contacto con el fluido. Entonces,
la transferencia de calor, o bueno, la resistencia total en mi sistema. Primero vamos a poner la resistencia total. La resistencia total, RT, sería mi primera resistencia, que es por convección, que sería 1 sobre HC1 por mi área 1. Mi segunda resistencia, que es la del tubo por conducción, sería logaritmo natural de mi radio externo entre mi radio interno sobre 2 veces pi por la conductividad térmica por la longitud de mi tubo, más la tercera resistencia, que ahora está en la capa externa por convección también, entonces sería 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección 2 por mi área 2, que sería la externa. En donde, si yo estoy hablando de una carcasa cilíndrica, ¿verdad? Si yo tengo ese cilindro, ¿cómo puedo calcular yo el área que está tocando a todo el fluido? El área, si yo corto mi cilindro, ¿verdad? Voy a tratar de hacer el dibujo, espero que no me salga muy feo. Si yo corto mi cilindro y lo extiendo como si fuera una hoja de papel, como si yo tengo una, no sé, una botella de coca, y corto la etiquetita que tiene pegada y le extiendo, ¿qué se va a formar? Se va a formar un rectángulo, ¿no? En donde la altura de ese rectángulo sería la longitud del cilindro y la base de ese rectángulo sería el perímetro de mi cilindro, que se encuentra a partir de pi por diámetro o 2 pi por radio, ¿verdad? Pi por diámetro o 2 pi por radio. En este caso, como estamos hablando de radio interno y de radio externo, pues nos convendría más ponerlo en función de los radios, ¿verdad? Entonces mi resistencia total para ese sistema de doble tubo sería 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección 1 que yo tenga en la parte interna por el área, que sería pi por 2 por mi radio interno por la longitud L más el logaritmo natural de mi radio externo sobre mi radio interno sobre 2 pi KL más, voy a borrar aquí esto, 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección en mi parte externa, al que yo le nombré HC2, por el área en mi parte externa, que sería 2 por pi por mi radio externo, que sería RO, por L, ¿verdad? En donde esa sería la resistencia total en mi sistema, en donde yo voy a introducir un concepto que es el inverso de mi resistencia total. Si mi resistencia total es lo que me dice cuánto impide, vaya, la transferencia de calor, a mayor sea la resistencia total, menor va a ser la transferencia de calor. El inverso sería una característica que me define qué tanto permite el paso de la transferencia de calor. Entonces, así como yo definí a la transferencia de calor como la diferencia de temperatura entre la resistencia total, aquí, muy bien. La transferencia de calor también se puede definir con un coeficiente de transferencia de calor, en donde el coeficiente de transferencia de calor es qué tanto permite que se transfiera el calor, obviamente, ¿verdad? Por el área de contacto, por la variación de temperatura, ¿sí? De esta manera, yo puedo relacionar o puedo decir que mi coeficiente global de transferencia de calor por el área de contacto es igual al inverso de la resistencia total. O sea, 1 sobre, pues todo lo que teníamos acá, ¿verdad? 1 sobre HC1 por el área 1
más el logaritmo natural de RO sobre RI sobre 2pi por K por L más 1 sobre HC por mi área externa, o A2, ¿verdad? Como le quieran nombrar. ¿Sí? Y esto es a lo que queríamos llegar, ¿verdad? El coeficiente de transferencia de calor global sería este de aquí. Vamos a ponerle biribiri. Aquí es mi coeficiente de transferencia de calor global. ¿Sí? Que sería U. Aquí se me salió muy feita la U, pero es una U. Y A representaría el área de contacto, muy similar a la conductividad térmica. Nosotros sabemos que la conductividad térmica es el inverso de la resistencia en un punto. Entonces, si estamos hablando de todas las resistencias de mi sistema, ese recíproco, en vez de ser la conductividad térmica, sería una conductividad térmica idealizada para todo mi sistema, que lo conoceríamos con el nombre de coeficiente de transferencia de calor global. ¿Sí? O coeficiente global de transferencia de calor. En donde, pues, este valor del coeficiente habría que dividirlo entre el área, ¿no? Yo tendría que el valor de mi coeficiente de transferencia de calor por el coeficiente de mi transferencia de calor global, U, sería igual a 1 sobre todo lo que valga esto de aquí, 1 sobre HC1 por mi área 1, más el logaritmo natural de mi radio externo sobre mi radio interno por 2pi KL más 1 sobre HC2 por mi área 2, que multiplica al área. En donde, si se fijan, me está hablando de un área y yo aquí tengo área 1 y área 2. ¿Cómo sé cuál área voy a utilizar? Bueno, pues para eso yo voy a tener dos fórmulas diferentes o dos coeficientes diferentes. Para estos sistemas de doble tubo, yo tengo un coeficiente de transferencia de calor global 1 para la área interna y tengo un coeficiente de transferencia de calor global 2 o externo para mi área 2 o externa, en donde el coeficiente de transferencia de calor va a estar entre esos rangos. ¿Sí? Y eso sería el coeficiente de transferencia de calor global. Se encuentra a partir de la resistencia total en mi sistema, y la resistencia total en mi sistema se encuentra a partir de los conocimientos previos que ya teníamos de transferencia de calor. Entonces, este coeficiente de transferencia de calor global es único y exclusivo para este sistema que nosotros presentamos aquí, porque este sistema es un tubo por donde fluye un fluido, valga la redundancia, vamos a decir donde fluye un gas por dentro. Entonces sería convección con la cara interna. Después yo tengo conducción a través de la pared del tubo, en donde esa conducción a través de la pared del tubo se encuentra con esta ecuación de aquí, ¿verdad? Cuando se ve el tema de ley de la conducción general para coordenadas cilíndricas. Y en la cara externa yo también tengo transferencia de calor por convección. Entonces, para este sistema en específico, el coeficiente global de transferencia de calor pues se encuentra de esa manera, ¿no? Encontrando primero la resistencia total. Para sistemas diferentes habría que hacer una relación diferente, pero el procedimiento es el mismo. Primero hay que encontrar la resistencia total y el área en el cual vamos a encontrar ese coeficiente de transferencia de calor global y expresarlo en esas variables. ¿Sale? Entonces, pues vean el video, intenten hacer el análisis ustedes mismos. Hay que repasar los temas de convección, de transferencia de calor y transferencia de calor para cilindros. Sí. Si quieren y si me avisan, pues lo vemos ahí en un video aparte, pero pues son temas ya de la materia pasada, ¿no? De transferencia de calor. Entonces, chido, y ahí nos vemos. Bye.